Buenas tardes, mi nombre es Tania Reátiga, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP. En este momento voy a explicarles, a realizarles mi tarea 5, aprendizajes alcanzados durante el curso. Primero que todo, pues quisiera darles una pequeña explicación sobre lo que vendría siendo qué es la pedagogía infantil. Entonces, para mí la pedagogía infantil es pues una disciplina científica cuyo objeto es estudiar los niños, la niñez. En este caso pues se encargaría de estudiar los niños entre 0 a 8 años más o menos, ¿sí? Y para mí la educación infantil no tiene nada que ver con el nivel de escolaridad de cada uno de ellos, sino de todos esos conocimientos o adquisición de conocimientos y habilidades que mediante el tiempo de crecimiento estos niños desarrollan, ¿sí? En este caso, pues en este curso de epistemología vimos 3 unidades. La primera unidad es de la pedagogía, sus orígenes y sus concepciones. De ahí realizamos una actividad, ¿sí? Entonces, para mí, un docente tiene que tener unas finalidades, que es infundir conocimientos y habilidades a cada uno de sus estudiantes o a cada uno de estos niños que pasan en sí por manos de este docente. El 2, que el docente tiene que ser un mediador, para la construcción de este conocimiento, sea individual o colectivo. Y el estudiante debe ser capaz de autoevaluarse, de saber qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Y la institución en sí debe ser el mediador, o sea, brindarle todas las herramientas a cada uno de estos niños. En la unidad 2 vimos los antecedentes y la trayectoria de la historia de la pedagogía. Contenidos, bueno, en este momento pues realizamos una actividad, la cual es lo que vendría siendo, pues de ahí sacamos algunas preguntas. Entonces, ¿qué es la pedagogía? Como ya les indicaba, la pedagogía es la ciencia, disciplina, teoría encargada de estudiar la educación y formación de los niños y niñas. En el segundo, ¿cuál es el objeto de estudio de esta pedagogía? Entonces, la pedagogía fue considerada pues un estudio que se preocupa y se ocupa de la educación, ¿sí? En este caso, pues también vimos por qué la pedagogía puede ser considerada una ciencia. Entonces, pues gracias a Ortiz, 2017, en la página 13 de esta lectura que realizamos, la gran mayoría de estos estudios citados en el texto concuerdan en anunciarla como una ciencia, y nos dice pues Luzurriaga que lo es, ya que cuenta con el objeto de estudio propio, la educación y los métodos para resolver problemas, la experimentación, la comprensión, la interpretación, y posee un sistema de unidad para pues organizar los resultados de estos estudios. ¿Cómo surge la pedagogía? Entonces, para Romero, ¿sí? Esta pedagogía pues viene a partir de los años, de lo que pues explicaciones, ¿sí? Vale, ya que es algo variable, perdón, desde el punto de vista histórico, cultural y social, ¿sí? Esto significa que la pedagogía infantil construye un proceso que se cristaliza en prácticas hacia la infancia, y por eso surge la pedagogía. De ahí también tenemos otra pregunta: ¿cuál es la importancia de la pedagogía para el educador infantil? Entonces, la pedagogía, como lo habíamos indicado anteriormente, es la disciplina que fundamental del conocimiento profesional de la educación o de el educador, ¿sí? Que cobra sentido en los distintos campos de desarrollo profesional, cuanto logra identificar el cómo, cuándo y la acción, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. De esto también tenemos unas características de la educación para la edad antigua, ¿sí? En ese momento pues vamos a relatar un poco la pedagogía, ¿sí? En una línea de tiempo, ¿sí? Entonces, en el siglo XV,
En el siglo XV, la Iglesia se encargaba de esta educación. Luego pasó que la educación en el periodo colonial. Entonces, en 1530 y 1590, el conquistador español instituyó una educación helística, ¿sí? Y otra orientada en la cristianización de los indios. En el tercero ya vino la instrucción pública en 1922. Quedó el independencia, dominio español e integrado la Gran Colombia. En 1850 y 1870 pues ya obligaron de promover y fomentar la educación pública, ¿sí? Ya que la educación era para todos. En 1870 y 1875 la educación era como un instrumento público gratuito y obligatorio hasta la primaria y la laica, ¿sí? Y ya en 1800 y 1890, pues gracias a la revolución liberal y creación del primer Ministerio de Educación Pública, pues ya la educación se expandió. Y como la unidad 3, pedagogías contemporáneas y pedagogías emergentes, ¿sí? En este momento pues voy a hacerles un pequeño relato, ¿sí? En este encontramos que las pedagogías críticas y latinoamericanas. En este momento pues también encontramos lo que vendría siendo pedagogías emergentes y pedagogías para la educación infantil. Bueno, acá en lo que vendría siendo pedagogías críticas latinoamericanas, entonces tenían un propósito en la educación. El propósito era que las pedagogías tenían que pretender contribuir a la creación de prácticas socioeducativas que cuestionen y transformen la sociedad, ¿sí? Estas implicaciones para prácticas del docente. Entonces, en esta propuesta, el docente pues debía construir escuelas desde el planteamiento de la educación popular y particularmente en la obra impulsada por José María Velas. También pues tenía unos autores, que estos eran Enrique Dussel, Juan Carlos, Horacio, Gustavo, Hugo. En este momento pues estas teorías nos ayudaban a pensar en el futuro y a mejorar cada cosa que realizamos. En las pedagogías emergentes pues estaban los autores como Sandra, Picardo, Fernández, UNESCO y Tomoko, ¿sí? Estos pues en esta pedagogía emergente existen una variedad de opiniones entre lo actual y lo contemporáneo, tratando de aportar tendencias nuevas para la educación a partir de lo que vendría siendo la didáctica digital, buscando posibles herramientas para mejorar pues la comprensión de cada uno de sus alumnos. En lo que vendría siendo las pedagogías para la educación infantil, pues estaba lo que vendría siendo los autores Unicef, Frieder, Rousseau, Clad, María Montessori, ¿sí? Que en esta pedagogía buscaba era fortalecer la educación infantil desde varios ámbitos, creando ambientes favorables donde el niño aprenda a través de la experiencia, donde pues donde los preparamos con bases en el amor, contribuyendo en ellos seres humanos capaces de enfrentarse a cualquier obstáculo, ¿sí? Y favoreciendo en ellos el desarrollo de la temprana edad, ¿sí? Mirando al niño como un sujeto primordial en esta sociedad, o sea, el niño era el encargado por medio de la experiencia de centrarse o a traer todo ese conocimiento. Y así acaba este curso. Hasta luego.